Vengo en esta mañana como un deudor de cada uno de ustedes. Y soy un deudor comprometido. Desafortunadamente, muy pocos han querido recibir el crédito de esta deuda. Qué grande es el Señor. Y yo no sé por qué el Señor me ha entregado este conocimiento que no entiendo. Este es un conocimiento que yo no entiendo. Pero cuánto quisiera que cada uno de los jóvenes ya tuviera la brújula. Porque barco sin brújula es barco estrellado. Noé hizo un barco, pero el barco de Noé no era lo importante. Antes de hacer barco recibió brújula. Antes de hacer barco recibió dirección. Él aceptó la brújula, él aceptó la dirección. Y el resultado fue la salvación. Y la misma brújula que recibió Noé es la misma brújula que recibe todo pecador. La mayoría de los pecadores han rechazado la brújula. Y nosotros no somos una excepción. Yo no sé, apreciados hermanos, cuándo de ustedes han permitido que la brújula los dirija. Y el Señor no va a cambiar la brújula ni por la eternidad. Ni por la eternidad va a cambiar la dirección. Es muy importante, hermanos, que ustedes puedan discernir eso. A mí me costó años. A mí me costó años discernir, aceptar, recibir la brújula. Y eso que nací en un hogar adventista. ¿Qué tal que hubiera nacido fuera del adventismo? Porque el adventismo hace mucho tiempo perdió la brújula. El judaísmo perdió la brújula. El cristianismo occidental que nosotros conocemos perdió la brújula. El catolicismo perdió la brújula. El protestantismo también perdió la brújula. ¿Y el adventismo? Cada vez que el Señor le ha dado orientación, cada vez que el Señor le ha dado brújula, cada vez que el Señor le ha dado palabra y revelación, la ha rechazado. Y somos otro ente jurídico igual
que el protestantismo, que los bautistas, que los metodistas o que el catolicismo. El judaísmo llegó a ser otro ismo, sin brújula. Desarrolló un reino temporal. Desarrolló un reino temporal y el reino temporal finalmente los dejó sin significado de vida. ¿Cuál es la brújula? Y espero el próximo congreso tener aquí un tablerito, porque vale la pena escribirlo. ¿Ok? ¿Saben ustedes cuál es la brújula? A ver, estamos en clase en esta mañana. A ver, Sandrita, que se vino desde Alemania aquí. ¿Cuál es la brújula de Dios? No me atrevería a decirlo. ¿Ok? ¿Cuál es la brújula? No, eso sí. Pero no lo digas con timidez. ¿Ok? Ok. La brújula es la palabra. Y no va a cambiar. Y Jesús, y el Señor Jesús la comparó con un grano. Y yo no sé si nosotros hemos visto, si nosotros percibimos el poder del grano. Jesús comparó la brújula con un grano y utilizó varios granos. Utilizó el grano del trigo, utilizó el grano de la mostaza y hasta utilizó el grano de la cizaña. Y yo no sé cuántos de ustedes han percibido qué es el grano. El Nuevo Testamento llama al grano la simiente. ¿Y saben cuál es la palabra bíblica para la simiente? Necesito aquí una médica. Tenemos aquí varios médicos. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos están estudiando medicina? Hay varios aquí. Ok. Oh, yo para los médicos tengo mucho que decirles. Ok. ¿Solamente hay dos más? ¿La niña de Arequipa dónde está? La muchacha rojo. Ok. Esa ya está graduada. Ok. Ven para acá que tú me vas a servir. Ok. Esta muchacha me va a servir hoy de granito. Ok. ¿Te vas a cansar? ¿No te cansas? Ok. Muy bien. Yo estoy muy interesado en los estudiantes de medicina aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Si los médicos de hoy conocieran la brújula, no habría enfermos en este mundo. No habría enfermos en este mundo si los médicos conocieran la brújula. ¿Ok? El Señor Jesús, que enseñó en manera tan simple. Yo no conozco, hermanos, una persona que haya sido tan sencillo para enseñar.
Y el cristianismo no ha entendido la sencillez de Jesús. Porque el cristianismo está más descentrado que Lucifer. Hermanos, apreciados jóvenes, el Señor dijo que la brújula es como un grano. ¿Ok? Si ustedes leen Marcos capítulo 4, si ustedes leen Mateo capítulo 13, eso está más que repetido. ¿Ok? El Señor Jesús comparó la palabra con un grano. ¿Ok? Y la palabra simiente, que él utilizó, la misma palabra que utilizó su mejor discípulo Juan, el discípulo que se recostó sobre el pecho de Jesús, el discípulo joven que era hijo del trueno y que llegó a ser el apóstol del amor, y a quien el Señor le pudo revelar el Apocalipsis. El apóstol San Juan, en 1 de San Juan, capítulo 3, versículos 6 y versículo 9, habla del grano. ¿Ok? Juan aprendió de Jesús y recibió de Jesús la brújula. ¿Y saben qué palabra utilizó él para hablar del grano? ¿Saben qué palabra utilizó él? A ver. Yo quiero que estos muchachos médicos sepan de eso. Experimenten eso, reciban eso. ¿Ok? A ver. Entonces ustedes saben cuál fue la palabra original que San Juan, y no solamente San Juan, el mismo Señor Jesús. ¿Ok? Ahí Gerardo lo está diciendo. ¿Ok? Tú sabes qué es el esperma, ¿verdad? Y lo has estudiado en fisiología. Y hasta en bioquímica. ¿Ok? Cada ser humano aquí es producto de un esperma, de un grano. Cada ser humano aquí. Y casi cada ser humano y cada pecador ha destruido la esencia, el potencial de ese grano. Y por eso nosotros hoy somos, Elizabeth, más degenerados que ninguno. Y todavía ese grano tiene el poder de regenerarnos, de cambiar nuestra genética. Y que yo sepa, ninguna escuela de medicina ha sido capaz de cambiar la genética del ser humano. Solo la brújula de Dios, la palabra de Dios, es capaz de cambiar la genética de un ser humano. El Señor dijo, logos espermáticos, dijo Jesús. Los fariseos no entendieron. Los escribas tampoco entendieron. El Sanedrín no entendió. A Pedro le costó mucho entender eso. Porque la semilla que él tenía estaba
descentralizada de la realidad. Y todo el que está descentralizado en la realidad ha perdido la semilla. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante al sembrador que salió a sembrar la simiente, el esperma. Y ustedes saben, para que un esperma funcione, para que un esperma funcione, para que un grano funcione, necesita un terreno. He ahí la salvación. Y en justificación por la fe, ni Lutero entendió eso. Porque Lutero dijo que Santiago, que la epístola de Santiago era una epístola de paja. Lutero nunca entendió a Santiago. Y el protestantismo nunca ha entendido el esperma de Dios. Y el adventismo también perdió eso. Y ojalá que nosotros lo recuperemos. Porque no se recupera por la razón. Se recupera solamente por la fe. Es el misterio del reino de Dios. Todas estas cosas son por la fe. ¿Y cuánto vale la fe? ¿Cuánto te ha costado a ti la fe? ¿Si has creído? Yo le digo a los médicos en esta mañana, ¿han entendido San Juan 14, versículo 12? ¿Han entendido San Juan capítulo 14, versículo 12? Pedro no entendió a San Juan 14, versículo 12, pero experimentó. ¿Lo experimentó? Pedro no entendió a San Juan 14, versículo 12, pero ¿lo vivió? ¿Cuánto quisiera el cielo que cada joven aquí estuviera viviendo el esperma que el Señor dio en San Juan 14, versículo 12? El que cree en mí, lo que yo hago, ustedes también lo harán. Y aún mayor. Aún mayor. Hermanos, me pregunto en esta mañana, hermano, te hago la pregunta a ti personal. ¿Has recibido tú el esperma de Dios? ¿Has aceptado tú el esperma de Dios? ¿Eres tú el óvulo para que el esperma genere la nueva creación? Porque si nosotros no hemos permitido que la simiente de Dios, la sencilla palabra del Señor, haga esa obra en nosotros, nosotros estamos igual que el catolicismo, que el judaísmo, que el protestantismo, que Babilonia. Sin grano, sin permitir al grano que entre, que penetre en nosotros y haga esa obra de misterio que solo en el esperma está contenido. ¿Ay? ¿Dónde está tu celular? ¿No lo trajiste? La muchacha está bien ubicada, anda sin celular. Ok.
Aquí lo que tengo que preguntar es quién no tiene celular. ¿Ok? Hermanos, el celular me dicen a mí que tiene un microchip. ¿Sí o no? ¿Qué es el microchip? ¿Qué es eso del microchip? Tú sabes qué es eso, ¿verdad? Imagínate, universitaria graduada ya. Yo todavía no me he graduado de nada, muchacha. ¿Qué es eso el microchip? ¿Qué es lo que permite que funcione? Que nos conecta. Un dispositivo pequeñito, ¿no? Donde podemos guardar información. ¿Qué más? ¿Qué más? Dime, que tú sabes. Dímelo bioquímicamente. Te lo estás diciendo. Síguelo ampliando. Ah, A ver, ¿qué ingeniero electrónico? ¿Qué ingeniero electrónico hay aquí? Yo no sé nada de eso. A mí solamente me hablan de microchip. Y cuando pasan de país, dicen que le cambian el chip, ¿no? Que le voltean el chip, le quitan un chip, le ponen otro chip. Yo todavía no sé qué es eso del chip. ¿Ok? Hermanos, la escritura, la palabra, es el microchip de la redención, de la creación. Esa es la palabra. Y por eso el Señor Jesús dijo que era el grano. La comparó con el grano. El granito es el microchip. Dios es experto en hacer microchips. Él es experto. Para hacer los arcángeles utilizó un microchip. Para hacer los serafines utilizó un chip. Para hacer los querubines utilizó un chip. Para crear a Adán y a Eva utilizó otro chip. Para nosotros ha creado y nos ha dado un chip. La imagen y semejanza de Dios. Y lamentablemente este planeta la hemos destruido. La hemos destruido. No hay ninguno aquí que no haya destruido la obra de ese chip divino que Él hizo en nosotros. Y por lo tanto, proveyó el camino para regenerarnos. Interesante. La palabra regeneración, la palabra degeneración, tiene implícito la palabra gene. Yo no he estudiado genética. Tú tuviste una clase de genética, ¿sí o no? ¿Ah? A ver, ¿qué te encantó más de la genética? Dinos, ¿qué te encantó más de la genética? ¿Qué te asombró más de la genética? Me sorprendió el potencial que tienen. Que siendo tan diminutos o a veces pasando desapercibidos, tienen un potencial inmenso para crear. Solamente con una variación tan pequeña pueden generar tantas enfermedades o tantos potenciales buenos, ¿no? No sé si entendieron toda la palabra que utilizó. Potencial. Pablo dijo, dunamis en griego. No me avergüenzo del evangelio porque es potencia. Potencia de Dios para salvación. Potencia. A cada pecador, a cada ser humano, el Señor lo ha expuesto a la potencia de su chip. Y la mayoría de nosotros
no hemos correspondido a eso. En la creación de Dios, el óvulo está diseñado perfectamente para un esperma. El diseñador divino diseñó el óvulo como el terreno apropiado para el esperma. Y el resultado fuiste tú. El resultado fuimos nosotros. Y así como el esperma en fisiología, y así como el esperma en bioquímica, y así como el esperma en nuestro cuerpo ha funcionado, así mismo dijo Jesús, funciona la palabra. Y déjenme decirles, con más potencia. Porque para restaurar un pecador, para cambiar un pecador en santo, para cambiar un pecador y renovarlo en la imagen de Dios, la potencia de Dios debe ser asombrosa. El Nuevo Testamento utiliza la palabra logos para hablar de la palabra de Dios. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Esa es la palabra que utilizó Juan para comenzar su Evangelio de San Juan. En el Antiguo Testamento, esa palabra no es logos, esa palabra es dabar en el hebreo. Y el dabar corresponde al logos. Y Jesús dijo, logos espermáticos en la parábola. Los judíos quedaron, como dicen por aquí, azules. Los fariseos quedaron azules. Nicodemo quedó azul. Tienes que nacer otra vez. Le dio la palabra. El Señor le dio la palabra a Nicodemo. Le dio el esperma. Tienes que nacer otra vez. Y el doctor quedó en la luna, más azul que nosotros. No sabía que era eso. Pregunto en esta mañana, hermanos, ¿le has permitido tú a ese grano de la palabra entrar en tu vida? Penetrar en tu vida. A ver, bioquímica. Un muchacho ha estudiado bioquímica, genética, fisiología. Cuéntanos, dinos algo. ¿Cómo es el misterio? ¿Qué sucede en el momento en que un esperma entra en un óvulo? ¿Qué sucede? Hay un crecimiento que exponencial, es un crecimiento muy rápido. Hay una multiplicación de las células hasta tal punto en que empieza a formarse cada parte del hombre. Y nadie puede explicarse qué es eso que fomenta que pueda tener esa capacidad de formar las partes del ser humano. Yo no sé, yo esto no lo entiendo. Afortunadamente se puede experimentar. Afortunadamente se puede vivir. Y yo lamento, hermanos, ¿sabe qué lamento yo? No haber permitido que ese potencial se desarrolle plenamente en mí.
no he permitido que ese potencial, hermanos, el esperma tiene el potencial del carácter de Dios, de la vida de Dios, del ser del Creador. Y lo único que lo destruye es igual que en el sistema inmunológico que Dios nos dio a nosotros. ¡Qué maravilla ese sistema inmunológico que Dios nos dio a nosotros! En el sistema inmunológico que Dios nos dio a nosotros, ahí concentrado en la corriente sanguínea, en esos glóbulos blancos, en esos leucocitos, el Señor dio el potencial de destruir cualquier cosa ajena a la vida, extraña a la vida. Y según los expertos, esta muchacha pues sabe más que yo de esas cosas. Según los expertos, el azúcar es tan malo que destruye el glóbulo blanco. Y lo que es el azúcar para destruir nuestro sistema inmunológico es el egoísmo para destruir el esperma de Dios. Un óvulo egoísta, egocéntrico, se hace estéril ante el esperma de la palabra. Y el esperma tiene el potencial de destruir cualquier cosa que se oponga, si tú permites que te penetre. El grano, hermanos, el grano tiene dos cosas para nosotros. Lástima que no tengo aquí un granito de agua. ¿Ok? Pero el grano tiene dos manifestaciones. Una externa y otra invisible. La externa es visible. La interna es invisible. Esa es parte del misterio del reino de Dios. ¿Cuál es la parte visible? ¿Cuál es la parte externa del grano? ¿Cuál es? Lo que vemos, ¿ok? Lo que vemos, ¿ok? Pero en lo que vemos el ser humano no percibe el potencial interior, la vida interior. Para mí, hermanos, es un misterio, ¿ok? Y aquí la doctora nos dice que no se sabe cómo. Funciona, pues no se sabe cómo. ¿Qué opera? ¿Qué opera en el esperma? ¿Qué está concentrado en el esperma? El potencial del esperma, que al penetrar el óvulo produce un ser humano con todas estas facultades. Déjenme decirles algo. Uno de los pecados míos, ¿saben cuál es? La negligencia. Uno de los pecados míos es la negligencia. A estas alturas, si yo hubiera utilizado el potencial, si yo hubiera utilizado el potencial de la palabra, el potencial de la simiente, el potencial del dabar, el potencial del logos,
del logos esperma, si hubiera utilizado ese potencial, por lo menos podría hablar aquí en 4 idiomas: alemán, francés, inglés, español, aymara y quechua. Esta mente, hermanos, esta mente, lo que Dios nos ha dado, concentrado en el esperma, tiene un potencial eterno, infinito. Y yo lo he destruido por negligencia. Tengo la esperanza que el Señor me ha perdonado, porque esa es la esperanza que Él nos da. Hasta el perdón está incluido. Pero hermanos, uno de mis pecados es la negligencia. Y la negligencia impide que la palabra haga lo que la palabra dice. Jacqueline, yo recuerdo cuando Jacqueline comenzó a recibir la palabra, ¿verdad? Oh. Jacqueline, ¿cuántos años en culto sin recibir la palabra? ¿Cuántos años en culto? Bueno, déjenme decirles, todo esto aquí es producto de la palabra. Todo esto aquí es producto de la palabra. ¿Ok? El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores. ¿Quién cree eso? ¿Quién cree eso, mis amados? Y ustedes saben que la única respuesta a eso es: muéstrame las obras. Lutero no entendió. Lutero pensó que las obras son paja. Y era Lutero. Y bueno, el Señor lo utilizó. El Señor lo utilizó hasta donde podía utilizarlo. Y si el Señor utilizó a Lutero, hermanos, sin entender a Santiago, ¿qué haría el Señor con nosotros si entendemos a Santiago y si entendemos a Pablo? Y recibimos la palabra y la simiente de Dios. En esta mañana, apreciados hermanos, déjenme hacerles una pregunta muy solemne. ¿Qué han hecho ustedes con la palabra? ¿Qué ha hecho usted con la palabra? Porque la palabra no es papel. La palabra no es letra. La palabra no son símbolos. La palabra, hermanos, el logos, el dabar de Dios. Isaías dice, mi palabra que sale de la boca de Jehová. A ver, un gramático aquí. Según la Real Academia, ¿cómo define la palabra palabra? No hay ningún gramático aquí, ningún lingüístico aquí. A ver, ¿dónde está? Hermano. ¿Y qué más?
Muy bien. Ok. Hermanos, ¿escucharon lo que ellos dijeron? La palabra para nosotros es simplemente cuando abrimos la boca, movemos la lengua y sale un sonido. Y eso es lo que nosotros llamamos palabra. Eso no es así en Dios. Para que haya palabra, no es en papel, no es en libro, no es en letras. Para que haya palabra es imprescindible que haya persona. Si no hay persona, no hay palabra. ¿Estamos claros? Antes de la palabra, ¿cuál es el antecedente? La persona. Y esa es la creación. Esa es la creación. Él dijo y fue hecho. Él habló y existió. Hermanos, en el Antiguo Testamento, dabar, palabra, es hecho, suceso, evento. Si no hay evento, no hay palabra. El Señor Jesús utilizó esa realidad del Antiguo Testamento, de ese principio de la palabra del Antiguo Testamento. Y por eso dijo, el grano es la palabra de Dios. El grano engendra ¿a quién? El grano te engendró a ti. El grano da un evento. Y el evento eres tú. ¿Entendemos lo que implica la palabra? ¿Lo que es la palabra? Solo un hombre en el Nuevo Testamento, en los días de Jesús, solo un hombre maravilló a Jesús. Y tú y yo en esta mañana deberíamos de ser los jóvenes valientes que asombremos al Cordero. Solo un hombre, y no era judío, y no estaba circuncidado, y no conocía la ley de Moisés, y no sabía de la Torah. Y este hombre era el centurión romano, hijo de la bestia, más babilónico que ninguno. Y el centurión romano se le enfermó el criado. Y vino a la palabra, vino al Logos, vino al Dabar, vino al que es la palabra, vino a Jesús. ¿Qué es la palabra y qué es el Logos? Y le dijo, mi siervo está enfermo, va a morir. Por favor, di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor Jesús se quedó maravillado, asustado, perplejo. Nunca había encontrado en todo su ministerio una persona que tuviera confianza en el esperma de Dios, en el Logos de Dios.
Nunca lo había encontrado. Y no fueron sus discípulos. Y no fue ningún fariseo. Y no fue ningún circuncidado. Y no fue ninguno que leía la Torá ni que leía a Moisés. Fue un hijo de Roma y de la bestia. Y el Señor Jesús le dijo, ¿quién no quiere? ¿Quién no quiere? Hasta Jacqueline le gustaría que el médico, el doctor, el especialista, como el especialista que hay en España que vamos a ver el año entrante. ¿No quisiéramos que viniera aquí a Nativa? ¿No quisiéramos tenerlo aquí? ¿Quién no quiere que el médico, que el bioquímico, que el experto lo visite, lo atienda, lo formule, lo toque y lo trate? ¿Quién no quiere que el médico? Pero el centurión romano le dijo a Jesús, no tienes que venir a mi casa. No tienes que descender a mi casa. No tienes que ver al paciente. Extraño. Extraño. Di la palabra. Dame el grano. Dame el chip. Dame el chip que es tu palabra. Y mi siervo sanará. El Señor Jesús se quedó perplejo. Oh, estas muchachas médicas, si tuviéramos el chip de la palabra, ¿qué no haríamos en su nombre? Dice el profeta, declaró el profeta, en 1901, declaró el profeta, quiero deciros que muy pronto no habrá ningún ministerio, ningún ramo, solo en la obra médica misionera. Al adventismo se le dio esa profecía. Al adventismo se le dio esa revelación hace más de 100 años. ¿Quién del adventismo ha creído eso? ¿Quién del adventismo ha creído eso? ¿Quién del adventismo ha creído en San Juan 14:12? El que cree en mí, las obras que yo hice, él también las hará, y aún mayores. Los adventistas viven mendigando a ver cómo se hacen comerciantes, a ver cómo sobreviven. ¿Ok? Todos buscando empleo y todos buscando trabajo en el mundo en Babilonia, a ver cómo sobrevivimos. Cuando el cielo nos ha dado el chip para hacer la obra más extraordinaria en este momento y en esta hora final. Y está concentrado, está dedicado en el chip, la palabra. ¿Quién entiende ese misterio? Y yo, mis amados, yo no lo entiendo, pero se puede experimentar. Se puede vivir. Así como la medicina no entiende qué es lo que hay en el esperma, y no entiende lo que hay en el óvulo, pero saben que cuando se encuentran, se produce el ser humano con el potencial de la imagen de Dios. La pregunta en esta mañana, hermanos, es, ¿has permitido tú que el esperma divino sea recibido en tu vida? ¿Eres tú el terreno que favorece que la palabra de Dios haga esa obra en tu vida? Porque es la única brújula. Es la única brújula y no hay más. Y Él no la va a cambiar. Y no recibir la palabra es degenerarnos y terminar siendo demonios como Lucifer. Todos los que han rechazado la palabra
se están preparando para ser demonios. Y todos los que reciben la palabra se están preparando para ser el templo de Dios en esta hora final. Yo no sé. Este movimiento adventista del séptimo día, hermanos, el Señor nos dio varios secretos, varias palabras. En 1844, para 1844, hermanos, cuando el Señor se propuso iniciar este movimiento, el Señor nos dio varios deberes en su palabra. ¿Ok? Y uno de los deberes muy importantes, que el Señor reveló en su palabra, por su palabra y en su palabra, fue el mismo que le dio a Adán y a Eva. Marlene, ¿me está escuchando, Marlene? Oh, y Elenita, ¿me está escuchando, Elenita? Y Cecia no es la colombiana, Cecia es la boliviana. ¿Me están escuchando? Oh, cuánto yo quisiera pagar esa deuda con ustedes. Yo quisiera pagar esa deuda con ustedes. Oh, hermano, yo tengo tantas deudas para pagar con ustedes. Porque a mí la palabra ha hecho lo que hemos hecho. Yo no hago nada. Yo no hago nada. Quien hace es la palabra de Dios. La gloria y la honra es de Él. El que hace cosas y tiene gloria y honra humana, la palabra no ha hecho nada ahí. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Lo primero que hizo el cielo, cuando creó a Adán y a Eva, ¿por qué el cielo, el Padre Eterno, el Hijo, el Espíritu Santo, cuando creó a Adán y a Eva, lo primero que hicieron fue, lo primero que dijo el Señor fue, en Génesis 1:26, el Señor engendró al hombre en la imagen y semejanza de Él. En Génesis 1:27, el Señor entonces confirma que fue creado en la imagen y semejanza de Dios, varón y hembra. Hoy la degeneración ha destruido eso de varón y hembra. Hoy los legisladores de este mundo han destruido eso del varón y la hembra. Hoy la ciencia humana manejada por el diablo han destruido la especie y el género. En el versículo 27, el Señor ratifica la diferencia entre una especie y otra especie, entre un género y otro género. Pero en el versículo 28, el Señor me dice a mí que multiplique la imagen de Él, que multiplique la imagen de Él, que multiplique la imagen y semejanza de ese carácter. Y a cada ser humano le dio ese potencial. Y casi cada ser humano ha destruido ese potencial. Y en vez de engendrar la imagen de Dios en sus hijos, lo que ha engendrado es la imagen del demonio. Pues en el versículo 29,
el Señor nos da un deber en la palabra maravilloso. A ver, hermanos, quiero concluir con esto. Aquí a los bolivianos y a los peruanos. Ok. A ver si los bolivianos y peruanos entienden esto y reciben esta palabra. Marlene, ¿has leído tú Génesis capítulo 1? Ayer en la mañana ya en el culto hablábamos de la creación. ¿Has leído Génesis capítulo 1, Marlene? Cecia, Elenita. Hermanos, en la revelación que Dios le dio al hombre tan pronto lo creó, le dijo que tenía que comer. ¿Qué tenía que comer? ¿Qué tenía que comer? ¿Por qué el Señor le dijo al hombre, tan pronto lo creó, que tenía que comer? ¿Se lo han preguntado? Y a este pueblo, cuando el Señor lo formó, encontró un pueblo que no comía conforme a la palabra. No comía conforme a la palabra y estaba degenerado. Y por eso el sábado le fue revelado al temperante. A José veis que es el temperante. Y el Señor a este pueblo nos dio los principios de la reforma pro salud. Hermanos, el gran chip, uno de los grandes microchips que Dios le reveló a este pueblo, fueron los principios de salud. Y nos dio en el contexto moderno otra vez la versión de Génesis 1:29. Pregunto, ¿hemos aceptado esa palabra? ¿Hemos recibido esa palabra? Porque el que recibe esa palabra hace la obra de Jesús. Sencillamente hace la obra de Jesús. Y Jesús dijo que hasta mayores que Él. Hermanos, déjenme decirles, yo no lo entiendo, pero lo creo. Lo creo. Y lo he visto en tantas partes. Como la palabra regenera, como la palabra sana, como la palabra restaura, como la palabra engendra la vida de Dios. Hermanos, seguiremos pensando en estas cosas. Examinémonos, hermanos. Porque el Señor quiere que tú seas deudor a este mundo pecador. Cada uno de ustedes debe ser un deudor a este mundo perdido. Es la única solución. El deber tuyo, el deber mío, el deber del que recibe la palabra es pagar la deuda a un mundo perdido sin esperanza. Sin esperanza. Yo no sé si ustedes lo perciben, hermanos, pero Estados Unidos, el gran imperio, el imperio mundial, el gran imperio del mundo, el imperio más grande que el de Nabucodonosor y el de Alejandro Magno, está perdido, completamente perdido. Y la única solución es que tú y yo en este mundo recibamos la palabra
y devolvamos la palabra y entreguemos ese chip divino a cada ser humano para que nazca de nuevo y vuelva el Señor. Que el Señor nos guarde, nos asista en esta mañana.